Bien, listo, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Tengo el orgullo de presentarles en este momento la siguiente ponencia, que estará dirigida por la doctora Marta Arrieta. Estaremos hablando de nuevos métodos para proveer atención primaria centrada en la o el paciente. Marta Arrieta es médica cirujana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella posteriormente participó en el programa de Compañeros en Salud como médico pasante de servicio social. También realizó trabajo como supervisora clínica de los nuevos pasantes que ingresan a la organización. Después se fue a hacer su maestría en entrega de servicios en salud global en la Escuela de Medicina de Harvard, en donde se enfocó justo en el tema que nos va a estar presentando el día de hoy, y terminando sus estudios regresó a seguir trabajando en la zona sierra del estado de Chiapas y actualmente se desempeña como la coordinadora de atención primaria en Compañeros en Salud. Entonces, muchísimas gracias, Marta, por compartirnos tu trabajo y tu experiencia, y vamos a tener una sesión y al final estaremos dejando espacio para preguntas y respuestas con la audiencia. Por favor, todos los que tengan alguna pregunta pueden irla colocando en el chat y nosotros se la haremos llegar a Marta para que pueda irlas contestando hasta el final de su ponencia. Muchas gracias, Val. Adelante, Marta. Me da mucho gusto poder platicar con ustedes de este tema que es como tan cercano a mi corazón y que llevo, pues sí, trabajando en él ya un ratito. Si podemos darle a la siguiente diapo, por favor. Pues bueno, como bien platicó Val, este tema pues se trata, ¿no? de compartir con ustedes este modelo de consultas médicas compartidas, que son pues una nueva alternativa de atención que hemos nosotros estado probando para pacientes que viven con diabetes. Y pues la idea es compartir un poco con ustedes, ¿no? Los aprendizajes que hemos tenido con la implementación de este modelo, que a mí me parece profundamente transformativo, ¿no? Para los pacientes y para los proveedores. Solo para platicar un poquito como del contexto en el que se implementa esto y del trabajo que hacemos, pues nosotros trabajamos en la Sierra Madre de Chiapas, ¿no? Y es una zona pues sumamente rural, donde la actividad primaria es la cosecha de café. Y pues bueno, esto está en un contexto sumamente rural, ¿no? Chiapas es un estado pues de alta marginalización, de alta pobreza, de altos índices de analfabetismo, y pues esto complica muchísimo el acceso que los pacientes con enfermedades y específicamente con enfermedades crónicas pueden tener a servicios de salud que les permitan pues atender de manera adecuada las enfermedades que ellos padecen, ¿no? Aquí, pues nosotros, ya que estamos celebrando nuestros 10 años, ¿no? Desde el 2011 nos hemos dedicado como organización a fortalecer el sistema de salud. Y esto implica pues apoyo con personal, ¿no? En las clínicas comunitarias, que incluyen pasantes de medicina, enfermería, personal de enfermería, auxiliares de salud y trabajadoras comunitarias. Además, pues el apoyo con insumos. Y desde el 2012 tenemos un programa mucho más dirigido a pacientes que viven con enfermedades crónicas, ¿no? Y este programa pues implica un monitoreo mucho más cercano, ¿no? De sus condiciones, el tener medicamentos y estudios que sirvan realmente para asegurarnos que ellos tienen un adecuado control de la enfermedad, un adecuado tratamiento y una adecuada atención. Siguiente, por favor. Entonces, pues platicando de diabetes, ¿no? En México, 8.6 millones de personas estaban diagnosticadas con diabetes en la última ENSANUD, 7.8% de los adultos en Chiapas, ¿no? Y pues esta es una enfermedad muy compleja, porque genera altos costos económicos y sociales, ¿no? Para las personas que viven con esta enfermedad, para sus familias y para los sistemas de salud. Esta enfermedad pues realmente está ligada, ¿no? Profundamente a un gradiente social, y esto quiere decir que según, ¿no? Que tu probabilidad de padecer esta enfermedad, tu probabilidad de morir de esta enfermedad, tu probabilidad de tener complicaciones, ¿no? Que afecten tu vida, que afecten tu capacidad, ¿no? De desarrollarte plenamente, están íntimamente ligadas al percentil, ¿no? De ingresos
que ocupes dentro de la población. Y pues esto hace que las muertes, las complicaciones, ¿no? y todas estas cosas tan difíciles de enfermedad sean mucho más comunes en poblaciones vulnerables, ¿no? En poblaciones rurales, en poblaciones pues pobres, ¿no? Y marginadas como la población con la que nosotros trabajamos. Porque también pues es una enfermedad íntimamente ligada al ambiente, ¿no? Es una enfermedad que está íntimamente ligada a lo que han llamado entorno dietético, ¿no? Que es esta variedad de alimentos a los que puedes tener acceso por tu ubicación, ¿no? Porque están disponibles, ¿no? En el mercado, pero también que está determinada por tu ingreso, ¿no? O sea, la calidad de alimentos y la variedad de alimentos a los que puedes acceder, pues es algo que está íntimamente ligado al ingreso y pues como podemos ver, la alimentación es algo que influye, ¿no? Muchísimo en el riesgo de una persona para desarrollar esta enfermedad. Entonces, nosotros entendiendo todo este contexto y viendo la prevalencia tan grande de diabetes que hay pues, en estas zonas y sobre todo en las complicaciones, ¿no? Que vienen de diabetes maltratadas, el programa de enfermedades crónicas de CES, que nace en 2012, pues trata de sumar este tipo de cosas para tratar de dar una mejor atención a nuestros pacientes, ¿no? Sumamos que las clínicas tengan personal, sumamos que haya trabajadoras comunitarias de salud como específicamente enfocadas a acompañar a pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Que realmente tengamos protocolos y procesos de atención que nos permitan dar la mejor atención posible a nuestros pacientes con diabetes. Y pues en un estudio que evaluó este programa, ¿no? Y lo comparó con cómo se veían las clínicas que tenían pues el mismo contexto, pero sin este programa de enfermedades crónicas apoyado por CES, y pues encontramos que realmente sí había un porcentaje más alto de control en las clínicas que ofrecían como toda esta variedad de servicios, ¿no? El 41.3% de los pacientes en las clínicas en general tienen control, ¿no? O cifras de azúcar, ¿no? Que nos permiten concluir que su enfermedad está controlada. Y sin embargo, pues 41% nos parece bajo, ¿no? Eso implica que hay todavía muchos pacientes que están en riesgo de sufrir complicaciones por la enfermedad, que están en riesgo de pues fallecer, ¿no? O de tener complicaciones que no sean tratables dentro del estado de Chiapas, ¿no? Por ejemplo, como la enfermedad renal crónica, que requiere diálisis peritoneal o hemodiálisis, y para los pacientes, pues en el estado de Chiapas es sumamente difícil acceder, ¿no? A estos servicios. Entonces, pues en CES llegamos a esta conclusión que había que buscar una nueva manera, no había que buscar nuevos modelos de atención, y pues fue así como nos encontramos con las consultas médicas compartidas, de las que les platicaré en esta ponencia. Entonces, en 2017, con una colaboración con la doctora Carolina Noya de la Universidad de California, San Francisco, se buscó implementar un modelo de consultas médicas compartidas en 4 de las comunidades que CES apoya en la zona de la sierra, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es una consulta médica compartida, ¿no? Una consulta médica compartida es un grupo de pacientes que comparten, ¿no? Enfermedades o condiciones médicas que son la misma, ¿no? O similares, que se reúnen en un contexto grupal para recibir atención médica. Como nosotros manejamos las consultas compartidas, es que tenemos pacientes de la misma comunidad o de comunidades cercanas, ¿no? Que están citados en la mañana de un día. Normalmente nuestras consultas son de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y entonces este grupo de pacientes que han sido invitados a participar en este contexto de las consultas compartidas acuden al mismo tiempo a la consulta, ¿no? Entonces estos pacientes llegan, se les hace aquí en la recepción, ¿no? Se les toma signos vitales, se llenan los expedientes, se les hace revisión de pies, se ven datos de somatometría también, ¿no? Talla, peso, índice de masa corporal, circunferencia de cintura. Y una vez que se hace esta recepción, los pacientes pasan, ¿no? A este entorno grupal, que pues normalmente lo que hacemos es acomodar bancas o sillas para estar en un semicírculo. Y la parte que es muy importante es que se les ofrece alimentación, ¿no? Ellos llegan en ayunas para que podamos checar sus niveles de glucemia, pero pues para los pacientes
algo que vimos que era una barrera para el cuidado era esto que tenían que esperar en ayunas, ¿no? A que los podamos atender y les podamos tomar su glucosa. Y aquí, pues realmente esa barrera la eliminamos ofreciendo un desayuno, ¿no? Que tenga un índice glucémico bajo, ¿no? Entonces también damos ejemplos de alimentación saludable. Y pues en lo que van pasando los demás pacientes a registrarse y a que se les tomen signos vitales, pues los demás pueden desayunar y pues van platicando, ¿no? Interactuando entre ellos con el personal clínico. Y pues una vez que todos los pacientes están registrados, quien lidera la consulta médica compartida, que usualmente es personal de enfermería o trabajadoras comunitarias de salud, que llamamos acompañantes, comienzan una discusión facilitada, ¿no? Con temas que ya han propuesto los pacientes o que han propuesto los proveedores, y entonces empieza una conversación entre los pacientes, ¿no? Que solamente es una conversación guiada, ¿no? O sea, no es una clase, no es una sesión de escuelita, sino es una sesión en la que todo el conocimiento de las personas se pone al centro y se vuelve compartido. Y mientras está esta discusión facilitada, los médicos o el médico de la sesión va pasando individualmente con los pacientes para revisar con ellos, ¿no? Sus cifras, sus tratamientos, si están experimentando datos de alarma, ¿no? Efectos adversos, y si hay elementos clínicos relevantes, como por ejemplo, ¿no? Un paciente que estaba muy descontrolado en la consulta pasada, pero se cambió el tratamiento o hizo modificaciones en su dieta, y esta consulta tiene, ¿no? Cifras que son mucho mejores. Lo que sucede es que se pausa, se pide permiso del paciente y entonces se comparte este evento clínico con el grupo, ¿no? Y esta cifra de glucosa, este nuevo logro, o por el contrario, ¿no? Cosas que han sucedido que no están del todo bien. Por ejemplo, un paciente que ha experimentado síntomas de hipoglucemia puede compartir esta vivencia con el grupo, ¿no? Y entonces, pues, el evento clínico y la discusión facilitada son uno mismo. Y así se les da cuidado en un lapso de 2 horas a entre 8 y 12 pacientes. Y entonces, pues nosotros con este modelo empezamos este piloto en 4 comunidades. Siguiente, por favor. Y ahí podemos ver una foto de uno de los grupos, ¿no? En Laguna del Cofre, donde podemos ver pues la configuración, ¿no? De los pacientes en círculo con los proveedores. Al fondo podemos ver, ¿no? La mesa del desayuno, y pues así eran nuestras consultas. Entonces, algo que quiero abordar aquí, porque es una pregunta constante, es como, bueno, hay en México una intervención bastante famosa, ¿no? Llamada grupos de ayuda mutua, donde pues eso, básicamente pacientes con enfermedades crónicas se reúnen, ¿no? Para sesiones educativas, en las que hay pues bastante apoyo, ¿no? Que se generan metas compartidas, y es como, bueno, ¿por qué las consultas compartidas, no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es un modelo que vale la pena? Y cosas que son diferentes y que a mí me gustan mucho de las consultas compartidas son que esta es una sesión única, ¿no? Entonces, todas estas dinámicas de educación para pacientes, de apoyo, y el evento clínico, ¿no? La consulta en la que tú tienes tiempo con tu proveedor, en la que se hace ajuste de medicamentos, no se hace una revisión, son un mismo evento, ¿no? No tienes que acudir nuevamente a la clínica. Para nuestros pacientes que a veces viven, ¿no? A un par de horas o que tienen que llegar caminando, acudir 2 veces a la clínica en un mismo mes, ¿no? Una a su consulta y otra a su grupo de ayuda, sería un reto pues muy, muy complejo, ¿no? Las dificultades y los logros clínicos se comparten, ¿no? Los pacientes comparten sus cifras de glucosa, de lípidos, sus eventos clínicos, sus aprendizajes. Se discuten los diferentes tratamientos y los resultados. Y pues hay una liga, ¿no? Muy, muy íntima. Se comparten, ¿no? Realmente todo lo que sucede alrededor del evento clínico.
Y esto es parte de la discusión facilitada. Y esto hace que realmente pues, la consulta médica sea un evento grupal, sea un evento compartido. Y otra cosa también es que en el evento clínico, ¿no? En la consulta participa un equipo interdisciplinario. En otros contextos, pues son consultas que incluyen a personal de psicología, de nutrición, ¿no? Pero pues para nosotros incluyen a una variedad de proveedores que son el equipo de enfermería, ¿no? Las trabajadoras de salud comunitarias, también hemos tenido participación, ¿no? Del equipo de salud mental y realmente pues se vuelve como un modelo de atención mucho más integral. Siguiente, por favor. Entonces, pues, ¿cómo llegan los pacientes a las consultas compartidas, ¿no? ¿Cómo empezaron a llegar los pacientes a este modelo piloto de atención? Pues tenemos de dos, ¿no? Pacientes sintomáticos, pacientes asintomáticos que son captados por tamizaje, acuden a la clínica, se les da una primera visita, ¿no? Individual, donde se hace la revisión completa y se confirma su diagnóstico de diabetes y se les da la opción de participar en los grupos de las consultas compartidas o tener pues el tratamiento estándar que se da en las clínicas, ¿no? También hay pacientes que ya están diagnosticados con diabetes, ya tienen, ¿no? Ciertos años recibiendo atención en las clínicas de compañeros en salud y estos también se invitan a las consultas compartidas. El cuidado usual que damos nosotros es una consulta individual que puede ser mensual o bimensual según las necesidades del paciente. Toda la atención es gratuita, ¿no? Los medicamentos, la consulta y además pues tienen acceso a el acompañamiento de las trabajadoras comunitarias de salud. Las sesiones de las consultas compartidas son sesiones mensuales, ¿no? Que pues esto sí no cambia la frecuencia, ¿no? Para nosotros no ha cambiado hasta ahora la frecuencia. Entonces, pues esto es nada más para enseñar como cuál es el cuidado usual, ¿no? Y realmente los pacientes tienen todo, tienen la consulta que es gratuita, los medicamentos que son gratuitos, ¿no? Todo es completamente gratuito. Siguiente, por favor. Entonces, pues empezamos a tener este piloto, ¿no? En 4 grupos, estábamos como muy contentos, obviamente aprendimos, ¿no? Muchas cosas en el proceso, ¿no? Fueron varios tropezones para tener pues este modelo final, pero una vez que teníamos este modelo y empezamos a ver como ciertos cambios en los pacientes, ¿no? Ciertos cambios en los proveedores, empezamos a recibir comentarios positivos, ¿no? De todas las personas involucradas, dijimos como, bueno, pues entonces esto, ¿no? Cuando uno tiene algo que parece que es bueno, hay que evaluarlo. Y queríamos hacer también, pues, una evaluación que fuera tan integral como nuestro cuidado, ¿no? Y entonces entendemos que hay partes de la historia que te pueden contar los datos cuantitativos, pero también hay partes de la historia que no te pueden contar las cifras, ¿no? Y que necesitas elementos cualitativos que te ayuden para contar completamente esta historia, ¿no? Entonces, platicaré de ustedes, les platicaré a ustedes ahorita un poquito del proceso de evaluación que se hizo en los grupos que surgieron después del programa piloto, ¿no? Porque obviamente pues nosotros quisimos expandir esto, ¿no? A más grupos y más comunidades. Entonces, se generó un diseño casi experimental que les platicaré como más adelante y pues realmente el enfoque fue sobre los parámetros clínicos, ¿no? Específicamente la hemoglobina o las cifras de hemoglobina glucosilada a 6 meses de estar participando en la intervención. Y la parte cualitativa, se realizaron entrevistas y grupos focales entre agosto y diciembre del 2019. No necesariamente había un solapamiento perfecto, ¿no? Entre estos dos grupos. Y pues lo que se hizo fue un análisis, ¿no? De las percepciones de pacientes y proveedores. Siguiente, por favor. Entonces, pues se identificaron 169 pacientes elegibles para nuestro estudio de diseño cuasi experimental. De esos, pues al final solo aleatorizamos 149. Al grupo de intervención de consultas médicas compartidas se aleatorizaron 97 y al grupo para cuidado usual fueron 72. Y pues finalmente, después de algunas pérdidas, ¿no? Al seguimiento, terminamos con 73 pacientes en el grupo de intervención y 51 pacientes en el grupo control. Realmente sí, la pérdida de pacientes, ¿no? En este contexto es
es muy complicada para este tipo de estudios y es bastante común porque hay pacientes que viven en rancherías, pacientes que viven lejos, ¿no? En lugares que son inaccesibles, ¿no? Con vehículos, y esto complica mucho que podamos tener siempre el mismo número de pacientes, y es algo en lo que estamos trabajando, ¿no? Pero pues bueno, al final terminamos con estos dos grupos que eran pues equivalentes en las demás variables, ¿no? En edad, en los niveles de hemoglobina glucosilada, y pues esto nos permitió hacer el siguiente análisis. Entonces, cuando se hace el análisis, ¿no? De los niveles de hemoglobina glucosilada a 6 meses, ¿no? Entre los pacientes en el grupo intervención y los pacientes en el grupo control, encontramos que no había una diferencia, ¿no? Entre los niveles de hemoglobina glucosilada que tenía el grupo control y los que tenía el grupo intervención. Y pues algunas personas podrían considerar que eso nos podría desanimar, pero realmente para nosotros fue algo muy positivo, ¿no? Porque el mensaje que nos llevamos de aquí es que esta nueva intervención no es inferior al cuidado usual. Usualmente, pues en una consulta individual, ¿no? Le puedes otorgar más o menos 15 minutos a cada paciente, ¿no? Nosotros tratamos de extender un poquito las sesiones para que sean 20 o 30 minutos por paciente. Y una de las preocupaciones de los proveedores era que en las consultas compartidas, realmente el tiempo individual, ¿no? O sea, obviamente hay muchas cosas que el paciente obtiene en el grupo, pero el tiempo individual, pues es una consulta de alrededor de 7 minutos. Y eso nos preocupaba mucho, ¿no? Nos preocupaba que estuviéramos dando un cuidado que no fuera el adecuado para nuestros pacientes. Sin embargo, podemos ver que realmente el cuidado es exactamente el mismo, ¿no? Dentro de los parámetros clínicos. Y entonces, pues, podemos tener beneficios añadidos, ¿no? A estas sesiones que a lo mejor no vemos reflejados en las cifras, pero pues por eso también tenemos la otra parte de la historia, que es la parte cualitativa, que también voy a compartir con ustedes, perdón. Y otra cosa que es muy importante de resaltar aquí es que hubo una mejoría generalizada de todos los pacientes, sin importar a qué grupo estuvieran aleatorizados. Y pues este es un fenómeno muy importante y que platicaré con ustedes, ¿no? Cuáles son nuestras teorías al respecto. Pero justo hubo una mejoría en las cifras de todos los pacientes, ¿no? Hubo una mejoría en todo el cuidado. Y pues es importante señalar aquí las limitaciones, ¿no? De este estudio, pues es una muestra pequeña. También el mismo equipo clínico que daba cuidado a los pacientes en intervención, pues daba cuidado a los pacientes en control, ¿no? Y pues esto es algo muy relevante de lo que platicaré un poquito más adelante. Contando la historia ahorita de la parte cualitativa, pues teníamos muy consciente que teníamos un grupo de personas y pasaban cosas que para nosotros eran muy mágicas, ¿no? Empezamos a ver ciertas historias de éxito, pacientes que necesitaban insulina desde hace mucho tiempo por sus cifras, que pues no habíamos logrado que aceptaran insulina, empiezan a aceptar insulina, pacientes con pues mucho miedo a acudir a la clínica, ahora eran los primeros en llegar a la consulta compartida. Proveedores que antes como tenían muchas dificultades para pues hablar con los pacientes, ¿no? O para interactuar con sus colegas, empezaron a tener pues mucha más participación en este tipo de sesiones, y pues también era un poco esta idea de ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué hay adentro de esa caja negra que nos da cosas que nos parecen muy maravillosas, pero entender realmente las dinámicas, ¿no? Y entender realmente qué es lo que está sucediendo entre las personas, ¿no? ¿Cuáles son esas historias que están adentro de las consultas compartidas? Y justo lo que hicimos fueron 50 entrevistas, 38 a pacientes, 12 a proveedores y 5 grupos focales con nuestras trabajadoras de salud comunitaria. Todas estas entrevistas y toda esta data, ¿no? Se transcribió y se hizo un análisis de contenido para identificar temas comunes, ¿no? Y tratar de dar, pues, alguna luz hacia estos resultados cuantitativos que también obtuvimos, ¿no? Y esto se logró a partir del muestreo intencionado de los pacientes que quisieran platicar con nosotros. Aquí solamente quisiera destacar que la mayoría fueron mujeres, que la escolaridad en general es
o muy básica o nula, y que obviamente pues el ingreso, ¿no?, mediano por familia pues era alrededor de $1,000 anuales. Siguiente, por favor. Entonces, pues aquí algo que nos llamó mucho la atención y fue algo que mencioné al principio de la ponencia, pues es que estas consultas me parecen profundamente transformativas, ¿no? El implementar y el participar en las consultas compartidas transforma a los pacientes, transforma a los proveedores, y entonces esto genera cambios, ¿no?, en cómo percibimos el cuidado y percibimos a la enfermedad. Y quiero platicar con ustedes en los minutos que nos quedan un poco de, pues, cuáles fueron estas cosas, ¿no?, estas historias, estos momentos que compartieron con nosotros los pacientes y los proveedores, ¿no? Entonces, en cuanto a los pacientes, pues para ellos era muy importante la honestidad y la confianza, ¿no? Sí, si quieres la siguiente diapo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con las consultas compartidas, ¿no? El hecho de estar en un ambiente que se siente menos formal, ¿no? No estás dentro de un consultorio, estás dentro de un salón grande, con pues personas que a lo mejor conoces de otros ámbitos, ¿no? A lo mejor tu vecino, tu amigo, y entras en este ambiente que es menos formal, que además ofrece comida, ¿no?, que ofrece un espacio. Se sienten mucho más cómodos los pacientes y tienen interacciones informales que fomentan la confianza entre ellos. Algo que nos preguntan mucho es como si no hay problemas de confidencialidad, ¿no? Si los pacientes no se sienten intimidados de compartir estas cosas que nosotros creemos que son muy personales. Y justo estas interacciones informales pues ayudan a que crezca esta confianza entre los pacientes, ¿no? Y esto les permite expresarse con honestidad. Muchas veces, ¿no?, y lo expresa muy bien una de las proveedoras, en las consultas individuales como que sientes que el paciente te está diciendo lo que tú quieres escuchar, ¿no? Y en cambio en un grupo que se ha cimentado esta confianza, ¿no?, esta honestidad, donde los pacientes ven que no importa qué es lo que digan, como nadie los va a regañar, no se corrige, sino al contrario se les anima, como bien dice otra paciente, pues realmente esto permite interacciones como mucho más honestas y mucho más ricas entre los pacientes y entre los pacientes y los proveedores. Siguiente, por favor. Otra parte muy importante es este aprendizaje compartido, ¿no?, que es este aprendizaje entre pares, pero también este aprendizaje que se genera en los grupos se lleva, ¿no?, a las casas, se comparte con los vecinos, se comparte con la familia. Y es mucho más rico para los pacientes aprender de la experiencia de sus pares, que son personas que también viven con diabetes en este contexto, ¿no? Luego muchas veces pasa que tú como proveedor de salud, como enfermera, como acompañante, como médica, como puedes decir muchas cosas, pero no tienes experiencia real, ¿no? A menos que tú también padezcas la enfermedad, no tienes experiencia vivida. Y pues realmente a los ojos de los pacientes el compartir, ¿no?, el que sus pares compartieran cosas y pudieran ellos aprender de esto, realmente era un motivo, ¿no?, de cambiar de pensamiento, de incorporar cosas nuevas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vimos lo de la insulina, ¿no? Este mito tan persistente de que la insulina te deja ciego, y esta transformación que vivió uno de los pacientes cuando se encontró con la experiencia real y vivida y con la experiencia tangible de que aquí estaba la señora que platicó, ¿no?, que ella casi no veía y al contrario, ¿no?, con la insulina controló sus niveles de glucemia y empezó a recuperar la vista. Y pues eso lo motivó mucho, ¿no? Entonces, y también pues una paciente que entendió, ¿no?, cómo cuidar mejor su alimentación y entonces empezó a compartir esto con su familia y a hacer las cosas de manera diferente. Siguiente, por favor. Algo de lo que a veces no hablamos mucho, ¿no?, en la diabetes, hablamos de cifras de glucosa, hablamos de las complicaciones, pero no hablamos del sentido de aislamiento, ¿no?, de este impacto profundo a la salud mental que viven los pacientes, ¿no? La comida es algo que nos une mucho y especialmente siendo mexicanos, ¿no? Y que de repente tengas limitaciones para participar en estas cosas, ¿no?, en estos encuentros que están tan ligados alrededor de la comida, ¿no? Te invitan a unos 15 años y ya no puedes comer pastel. Este tipo de cosas como tienen un impacto profundo en los pacientes, ¿no? Y muchas veces no se sienten comprendidos y no se sienten apoyados.
Y pues creo que los pacientes lo describen muy bien, ¿no? Las pláticas que tenemos en el grupo son muy diferentes porque aquí todos tenemos la misma enfermedad, ¿no? Con la familia a veces no les puedo platicar de esto, no siento este mismo apoyo, ¿no? Y otra paciente que lo pone hermoso y dice que se siente que todos luchan como parte de un equipo, ¿no? Cuando los pacientes a lo mejor no pudieron seguir su tratamiento o tuvieron problemas, ¿no? Para comer de manera adecuada y tenían cifras más altas, como en lugar de sentirse regañados, en lugar de sentirse confrontados, realmente se sentían muy arropados, ¿no? Y el tener como logros, ¿no? El haber como dejado de comer pan dulce ese mes, ¿no? O tener cifras de glucosa más bajas, o el haberse animado a probar un nuevo tratamiento, realmente se veía mucho apoyo, ¿no? De sus compañeros y recibían este reforzamiento sumamente positivo. Siguiente, por favor. Y pues para los proveedores también es una experiencia profundamente transformadora, ¿no? Justo algo que sucede mucho es que los proveedores adquieren mucha experiencia y adquieren muchísimas cosas de las consultas y esto pues es aprender de las personas que realmente viven con la enfermedad, ¿no? Que tienen esta experiencia, que han experimentado sus efectos, ¿no? Y los efectos de los tratamientos en carne propia y en vida propia. Y aprender esto y tomarlo para poderlo usar con otros pacientes es algo que los proveedores pues resaltaron muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una trabajadora comunitaria de salud que dice que ahora tienen las experiencias de los pacientes, ¿no? Y ya no es decirle como, es que el doctor dice, sino, oiga, pues es que otras personas que tienen su enfermedad nos han recomendado y este tipo de recomendaciones realmente son mucho mejor recibidas por los pacientes, ¿no? También uno de los médicos que dice que ahora entiende a sus pacientes y a su contexto y a su familia, porque realmente ahora tiene tiempo, ¿no? Tiene una sesión en la que estas cosas se platican, ¿no? Que puede realmente conocer las cosas que hay alrededor de sus pacientes y ahora puede tomar en cuenta, ¿no? Estas cosas antes de prescribir tratamientos, ¿no? Y para hacer alianzas terapéuticas y para tener mejores metas, ¿no? Y metas mucho más realistas para los pacientes y que les ayuden en el manejo de su enfermedad. Y también como ciertas explicaciones de los medicamentos, ciertas explicaciones sobre la enfermedad que los proveedores aprendían de los pacientes y podían usar estas referencias para platicar con otros pacientes. Siguiente, por favor. También cambian las dinámicas dentro del equipo, ¿no? Creo que desgraciadamente en la atención a la salud tenemos ciertas ideas muy fijas, ¿no? En las que los médicos y médicas dirigen, ¿no? Y el resto del personal y los pacientes son secundarios. Y justo, pues realmente este tipo de dinámicas que le dan tanta importancia a la voz de los pacientes, ¿no? Y que ponen al centro de la discusión las preocupaciones, ¿no? Los temas que los pacientes quieren ver y hacen que los proveedores tomen un paso hacia atrás, son sumamente ricas, ¿no? Y justo los proveedores que más entienden que tienen que dar un paso atrás, pues son los médicos y las médicas. Entonces, al incorporar al personal de enfermería y a las trabajadoras comunitarias de salud como líderes de la consulta, cómo se cambian también las dinámicas y también los enfermeros y las enfermeras y las acompañantes se sienten como mucho más empoderadas en sus interacciones con los pacientes, ¿no? Y sienten que aprenden más y que pueden cuidarles mejor. Y también, pues ellas, en este nuevo rol, ¿no? Entienden que los que dirigen las conversaciones son los pacientes, ¿no? Y justo una de las acompañantes lo pone muy bien y dice como ahora solo iniciamos la conversación y ellos dirigen, ¿no? O sea, al principio de las sesiones a lo mejor los temas estaban más dictados por el equipo que lideraba la sesión, pero los pacientes son los mismos que proponen temas, ¿no? Y que guían para dónde va a estar la conversación. Tú a lo mejor tenías planeado hablar de cuidado de los pies, pero pues realmente hubo un paciente con un evento de hipoglucemia y eso es como mucho más rico, mucho más interesante y es algo de lo que los pacientes quieren hablar, pues se habla de eso, ¿no? Y realmente la agenda que se sigue es la agenda que los pacientes proponen. Siguiente, por favor. Y pues justo, ¿no? Estos beneficios añadidos
que también pues tiene un impacto logístico, ¿no? Nuestra carga de pacientes con enfermedades crónicas y de pacientes con diabetes dentro de las clínicas es muy alta. Y pues nosotros, para tratar de darles el mejor cuidado, pues normalmente damos consultas de 20 o de 30 minutos por paciente, ¿no? Que incluso puede ser más si el paciente tiene muchas dudas o si el paciente no está controlado. Pero pues el tiempo que uno puede pasar como respondiendo dudas específicas, que puede uno pasar como realmente abordando a profundidad temas de educación a los pacientes, pues es muy pequeño, ¿no? Entonces, al tener estas interacciones grupales que permiten que realmente pues se escuchen muchas dudas, que ellos mismos se respondan, ¿no? Que aprendan de las experiencias de los pares, realmente pues te permite que uses el tiempo de una manera mucho más eficiente, ¿no? Al hacer que el acto clínico sea un acto grupal. Y pues si en una sesión, ¿no? De 8 de la mañana a 10 de la mañana, que normalmente verías 4 o 5 pacientes, pues puedes ver, ¿no? Entre 10 y 12 o entre 8 y 12, pues esto también te permite proveer de mejor cuidado para otros pacientes, ¿no? Sí nos había pasado que en ciertas clínicas, por ejemplo, acudían muchos pacientes con enfermedades crónicas y todas las otras personas que no tenían una enfermedad crónica, pero que requieren de atención, ¿no? Que acuden a la clínica por cualquier otra cosa, tenían muchos problemas para acceder a este cuidado, ¿no? O los tiempos de espera eran sumamente largos. Entonces, pues aquí el personal de enfermería nos platica, ¿no? Que las consultas compartidas no solo ayudan a cuidar bien a los pacientes que viven con diabetes, sino que ayudan a cuidar también a los pacientes que acuden a la clínica por otros motivos al permitir que los equipos usen el tiempo de manera más eficiente. Siguiente, por favor. Entonces, pues bueno, ¿no? Tenemos estas dos evaluaciones, tenemos los datos duros, ¿no? De los niveles de hemoglobina glucosilada, pero pues tenemos también estos datos cualitativos que informan a lo cuantitativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este hecho de que se inicia la intervención y todos los pacientes mejoran, creo que está íntimamente ligado a que los equipos clínicos son los mismos, ¿no? Los proveedores son los mismos y ellos viven un proceso de transformación y de aprendizaje al participar en las consultas compartidas y trasladan, ¿no? Este aprendizaje al cuidado de todos sus pacientes. Y pues esto genera un fenómeno, ¿no? de contaminación cruzada que permitió que mejoraran las cifras de ambos grupos. Justo al mezclar estos datos, ¿no? Al entender cómo es que se complementan, pues podemos concluir diferentes cosas, ¿no? Las consultas son clínicamente equivalentes al cuidado usual y además tenemos todos estos otros beneficios en cuanto a la transformación de los pacientes, la transformación de los proveedores, los efectos en la logística, ¿no? En el que los pacientes se sienten escuchados, empoderados, apoyados, ¿no? Y entonces, pues si tienes dos intervenciones que son exactamente iguales, ¿no? Clínicamente, según este pequeño estudio que hiciste, pero tienes todos estos beneficios añadidos de una intervención centrada en los pacientes que les da voz, ¿no? Y que permite que tengan un cuidado verdaderamente transformador, pues creo que eso por lo menos a mí, ¿no? Me ha hecho fiel creyente de que las consultas compartidas son realmente un gran modelo que permiten compartir conocimiento con los pacientes, con los proveedores y con las comunidades. Hay muchos estudios, ¿no? que prueban los beneficios clínicos de las consultas compartidas, ¿no? Que han obtenido beneficios en reducción de parámetros clínicos como la hemoglobina glucosilada, las cifras de TA, ¿no? Pero el mensaje aquí un poco es que hay más beneficios que solo las cifras, ¿no? Todos estos cambios en las dinámicas entre los pacientes, en las dinámicas entre pacientes y proveedores, ¿no? Muchas veces los pacientes con enfermedades crónicas se ven insertados en un sistema profundamente paternalista, ¿no? Y se sienten menos, ¿no? Y se sienten afectados profundamente por su enfermedad. Y al tener un modelo que transforma esta dinámica, que les da a ellos el centro del escenario y en el que los proveedores son participantes secundarios, pues realmente hay muchos cambios en estas dinámicas y esto permite pues que el paciente realmente pues tome el rol central en el manejo y en el control de su enfermedad, ¿no?
otra cosa maravillosa de las consultas compartidas es que es un modelo muy adaptable a diferentes contextos y que puede involucrar a diferentes tipos de proveedores, ¿no? Creo que algunas de las cosas que siempre se resaltan cuando, que es algo que no me gusta mucho, ¿no? Pero siempre tenemos que hablar de, bueno, ¿y cuánto van a costar estas nuevas intervenciones, ¿no? ¿Qué clase de proveedores? ¿Necesitamos cosas extras? Y realmente nosotros empezamos a implementar porque no necesitábamos muchas cosas extra a lo que ya teníamos, ¿no? Y creo que esta es una realidad muy adaptable a todos los contextos. O sea, realmente es algo que sí se puede implementar en contextos vulnerables, en contextos con escasez de recursos, y que realmente solo necesitas como voluntad de los proveedores, ¿no? Y respetar esta curva de aprendizaje, pero es algo que tiene mucho potencial para ser adaptado en distintas variantes, en distintos contextos. Y pues bueno, ¿no? Siempre hay pacientes que prefieren el cuidado individual y para ellos esto siempre tiene que estar disponible. Sin embargo, creo que ahora, pues nosotros en CES, ¿no? Que hemos vivido esta experiencia y pues para mí específicamente, ¿no? Que he tenido la oportunidad de participar como proveedora y también como evaluadora, me parece pues un modelo que realmente tiene muchísimo potencial, ¿no? Para ser el estándar de atención para pacientes que viven con diabetes, ¿no? Que realmente se merecen pues el mejor cuidado que el sistema pueda ofrecerles, ¿no? Y para mí eso en este momento serían las consultas compartidas. Y pues muchas gracias. Creo que podemos seguir con algunas preguntas. ¿Me escuchan? Hola, muchísimas gracias Marta por la ponencia. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas de la audiencia. Y una de las cosas que nos preguntaba Ana Delgadillo es, ¿cómo es la participación de los hombres? Pensando que las consultas son temprano, son en la mañana, ¿no? Y aunado a esto, ¿cuáles son si los pacientes tienen una participación constante o cuáles son los mayores retos para que las personas puedan asistir y permanecer en estas consultas? Claro, son excelentes preguntas, ¿no? Porque sí, definitivamente esas son barreras. Sí tenemos buena participación de los hombres. O sea, realmente, pues aquí el punto es que son pacientes que de todas maneras tienen que acudir a la clínica, ¿no? Temprano en algún día. Entonces, sí, pues sí, esto sí representa días de trabajo que se pierden, ¿no? Pero es algo que sucede de todas maneras, aunque la consulta sea individual, ¿no? Entonces, por esa parte sí obtenemos participación, ¿no? De las personas. Sin embargo, sí es cierto que, por ejemplo, pues acá, ¿no? Que la actividad económica principal de las comunidades es la cosecha de café, ¿no? En los meses de noviembre a más o menos febrero, la verdad es que sí hay muchas veces que los grupos se ven como muy reducidos, ¿no? Y esto porque los pacientes pues van a sus ranchos y realmente se están dedicando, ¿no? A la actividad que va a proveer sustento para su familia el resto del año. Entonces, en esos meses específicamente, sí hay una disminución en la participación. Y pues sí, como estamos platicando de estrategias al respecto, ¿no? Creo que esa es una barrera muy grande. Y la otra barrera que existe también, normalmente sí nos ha pasado que los grupos que comienzan juntos se mantienen juntos, ¿no? Tuvimos un grupo que empezó en 2017 y seguía siendo prácticamente el mismo grupo hasta marzo, ¿no? O febrero del 2020 que tuvimos que suspender estas actividades grupales debido a la pandemia, ¿no? Pero sí hay la tendencia a que los grupos permanezcan juntos y también no son grupos fijos. O sea, sí puedes tener pacientes que acudan a distintos grupos sin que esto afecte como el cuidado que se les da o que a lo mejor pierdan una sesión grupal y ese mes sea individual y luego acudan a la sesión grupal nuevamente, ¿no? O sea, es un modelo muy flexible y aquí depende mucho de lo que el paciente prefiera. No sé si eso contestó la pregunta. Perdón, Vale, estás en mute. Gracias. Muchas gracias. Otra de las preguntas que nos resaltan también son, dame un momento, justo en esta misma línea nos preguntan qué pasa con el tiempo de los pacientes.
Me refiero que algunos trabajan y al tener la sesión comunitaria más el momento individual, preguntan si ha habido algún tipo de aversión a este sistema por cuestiones así. Ya, pues es que justo el punto aquí es que no hay sesión individual. O sea, toda la actividad clínica está dentro de la sesión grupal. Entonces, justamente no tienes que acudir a la clínica en dos momentos diferentes, ¿no? Ni tener dos sesiones diferentes. Lo que sucede es que durante la sesión grupal, ¿no? Tienes momentos individuales con los pacientes. Pero entonces justo pues es una de las cosas que esta consulta facilita, ¿no? A diferencia de otros grupos que requerirían que el paciente fuera a su consulta y luego fuera al grupo. No, aquí toda la actividad clínica sucede en el mismo momento y entonces solo es una visita al mes. Y realmente, pues, a los pacientes les beneficia muchísimo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, si sucedía que llegaban a la clínica una mañana, ¿no? Y eran el tercer o cuarto paciente y las consultas eran más o menos de 20 minutos o de media hora, pues de todas maneras tenían esas mismas 2 horas de espera, ¿no? Que eran horas muertas, que eran horas que a lo mejor tenían que pasar pues con solamente, ¿no? Un pequeño refrigerio que a lo mejor llevaron a la clínica, y realmente pues eso era una barrera muy importante para los pacientes que las consultas compartidas han logrado facilitar. Muchas gracias, Marta. Otra pregunta que nos hacen es si en la entrevista cualitativa identificaste algún factor que obstaculizara la mejora de los niveles medidos cuantitativamente. Claro, es una gran pregunta y pues justo creo que algo muy importante es que pues hay límites para lo que la educación puede hacer, ¿no? O sea, como que uno cree que solamente con enseñarle a la gente cuáles son las alternativas dietéticas, pues que son mejores para ellos, ya con eso, o sea, como no es un problema de información, muchas veces es un problema de acceso. O sea, muchos pacientes refirieron inseguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? O en las comunidades, pues realmente el acceso a frutas y verduras es difícil y es caro. Entonces creo que esas son barreras muy importantes para la mejora, ¿no? Que sí es una enfermedad que está muy determinada por el ambiente que te rodea, ¿no? O por ejemplo, pues no es bien visto que las mujeres salgan a hacer ejercicio, ¿no? Solas por las tardes. Entonces, o este tipo de cosas, ¿no? Que son barreras que son mucho más que solamente como información, ¿no? Y yo creo que mientras no cambien las políticas alimentarias, ¿no? Mientras no cambien como las posibilidades de ingreso y de adquisición de las familias, tú puedes dar como todo el cuidado y puedes dar todo el tratamiento, pero estas van a seguir siendo barreras que obstaculicen el progreso de los pacientes. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Marta, por compartir. No sé, ya nos quedan unos minutos para cerrar. Si tienes algunas reflexiones finales que nos quieras compartir. Pues solo esto, compartir que es un modelo que pues realmente se ha estado usando con mucho éxito en muchos lugares, ¿no? Y creo que su divulgación en atención primaria, ¿no? Y específicamente en este tipo de áreas como más rurales, para pacientes con diabetes, realmente la divulgación es poca, ¿no? Tenemos algunas experiencias en hospitales más grandes, ¿no? Pues el IMSS, que tiene muchísima experiencia con los grupos de ayuda mutua, por ejemplo, pero creo que no es un modelo que vemos como viable o que no pensamos que puede ser nuestro estándar cuando damos atención, ¿no? A poblaciones rurales en contextos de recursos limitados. Y a mí me gustaría poder cambiar eso, ¿no? O sea, a mí me gustaría compartir que este es un modelo que no solo es viable, sino que es efectivo, y que realmente tiene una implementación muy amigable, ¿no? Entonces, como compartir eso con los otros proveedores y proveedoras de salud que nos están viendo en estos momentos y pues eso, ¿no? Ojalá que puedan nacer más grupos de consultas médicas compartidas porque realmente sí son experiencias transformadoras. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. En este momento estaremos teniendo nosotros un descanso en la sala 1. Los invitamos a checar las diferentes salas para ver si en estos momentos creo que se estarán presentando otras ponencias en las diferentes salas.
Y pues bueno, los invitamos a todos también al final del Congreso a compartir sus reflexiones en la encuesta de salida para poder recibir su diploma de participación. Por supuesto, los reinvitamos de nuevo al evento de celebración de clausura el día de mañana y a las 2 de la tarde nos reanudamos en esta misma sala para poder platicar sobre el siguiente tema, que será... discúlpenme, qué vergüenza. Tengo un error aquí. A la 1 más bien estaremos continuando con las presentaciones orales. No nos vamos, no descansamos en esta sala, continuamos. Vamos a tener presentaciones orales independientes sobre diferentes innovaciones de la sociedad civil en atención primaria durante la pandemia. Entonces tendremos a 4 o 5 panelistas que nos estarán compartiendo qué es lo que se ha realizado en estos tiempos. Y los vemos aquí en 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.